Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, el CIPES, que tiene como integrante al doctor Alfredo Slarek Kuruchet, acaba de realizar un estudio, de presentar un estudio el último martes, vinculado concretamente a la influencia en las crisis económicas de los bancos públicos frente a los bancos privados. Con él estamos para dialogar y que nos especifique concretamente a qué se refiere este tema. Alfredo, gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿a qué es? ¿Cómo funciona esto? El trabajo es un trabajo académico que lo he hecho con un coautor de Francia, de París, de la Universidad de París, y hemos estudiado el rol de la banca pública en época de crisis, dado la crisis internacional, tratar de estudiar, digamos, un poco cómo se diferencia la reacción frente a una crisis, cómo se comporta la banca privada y la banca pública, y tratar de ver cuál es la reacción de cada uno y por qué reaccionan de distintas maneras, ¿no? Básicamente lo que encontramos es que en época de crisis los bancos públicos prestan más que los bancos privados, ¿sí? Entonces lo que está pasando ahí es que el banco privado están empeorando la situación económica cuando lo que se necesita es más crédito, claro, para que las empresas... ¿Es una actitud razonable dentro del capitalismo de que esto suceda así? Es decir, de que el banco público tenga que asistir porque el privado se retira, hasta ver qué es lo que pasa con... O sea, el menor riesgo posible. Claro, bueno, ese es, digamos, lo interesante y quizá un poco lo controversial del estudio, porque obviamente que no es la idea que se difunde desde la ortodoxia económica, ¿no? Claro. En donde, digamos, la ortodoxia dice no, hay que privatizar los bancos, los bancos del Estado no deben existir. Y bueno, el estudio encuentra de que no, que sí existe un rol para tener bancos públicos, ¿no? Y que es justamente actuar cuando, en el caso de que haya una... Bueno, uno de los factores, porque después hay otros factores para tener bancos públicos. ¿Cuánto influye la inyección de dinero por parte del Estado en el banco público para sostenerlo en tiempos de crisis concretamente? Claro, la razón, digamos, detrás de por qué los bancos públicos prestan más que los bancos privados, nosotros encontramos tres argumentos. Y básicamente, bueno, el primero, que es bastante lógico, es que justamente la banca privada, su objetivo es maximizar ganancias, ¿no? Entonces, obviamente que en una época de crisis, cuando hay más riesgo, cuando hay más volatilidad, dice, presto menos, acumulo más liquidez. Y si no, lo que presto, lo presto a alta tasa de interés como por resguardo. Sí, o directamente ni lo presto. Ni lo presto. ¿No? En cambio, el banco público no solamente tiene como objetivo, o debería tener como objetivo, maximizar su ganancia, sino también, digamos, el rol de actuar prestando más para que la crisis no se agrave. Y para, supongamos en la crisis actual internacional, para que lo que empezó como una crisis financiera en los bancos no se trasladara a las empresas productivas, ¿no? Entonces, claro, sucede que en el marco de esa crisis internacional, por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, asistió a la mayoría de bancos privados. Claro, la razón, digamos, se decía, la razón por la cual la Reserva Federal inyectaba dinero en los bancos es para que presten plata a las empresas y que no se agrava la crisis. Eso no pasó. ¿En Argentina pasa exactamente lo mismo? Bueno, un poco distinto, pero supongamos el Banco de Córdoba efectivamente actuó, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Con estos créditos hipotecarios, de cierta manera, como hubo ese compensador rol de la crisis. Claro, exacto. Probablemente hubiera sido peor la recesión, muy breve, ¿no? Pero en el 2009, si no hubiera habido... O sea, salió al mercado contundentemente a tratar de fortalecer, o por lo menos de evitar de que la crisis se acentuara. Claro. Las conclusiones a las que arriban ustedes, ¿cuántos bancos más o menos estudiaron en función de esto? Bueno, digamos, el trabajo, hay una parte empírica y una parte teórica. Sí. En la parte empírica utilizamos datos de 560 bancos en todo el mundo, en 52 países, y más o menos la cantidad de datos representa 2/3 de todos los bancos del mundo, o sea que es un estudio realmente bien profundo y que nos está diciendo prácticamente cómo funciona el mundo, digamos, en este sentido.
Después hay una parte teórica donde justamente tratamos de... Lo que encontramos en la parte empírica es esta de que los bancos públicos reaccionan de distinta manera que los bancos privados, ¿no? Prestando más dinero en época de crisis. La parte teórica lo que trata es encontrar, bueno, cuáles son las causas de este comportamiento distinto. Ya dijimos de que no solamente tienen como maximizar el beneficio, sino también de actuar en la época de crisis. También otra razón es que en época de crisis, en general, el banquero privado, el dueño, digamos, está en menores condiciones de inyectar capital al banco. Claro. En cambio, el Estado tiene una mayor capacidad de inyectar dinero en el banco. ¿Evaluaron los riesgos que, digamos, implica en épocas de crisis que la asistencia del banco público para tratar de alguna manera de morigerar esa crisis no derive en un acentuamiento de la morosidad? Claro, bueno, sí, obviamente digamos que necesitamos tener bancos públicos sanos, ¿no? O sea, si llegamos a una crisis y el banco público no está sano, quizás, digamos, eso empeora la crisis. Claro. O sea, que esa es la importancia justamente de tener bancos públicos sanos para que puedan actuar, digamos. Si no tenemos bancos sanos o no se administran bien, bueno, por supuesto, tampoco podemos pretender que el banco actúe de manera correcta. Alfredo, te agradezco mucho. Gracias por venir. Muchas gracias. Cuando regresemos, Martín Maldonado analiza el tema de la pobreza.